Discipulado Bíblico con David Reynoso, enfocado en dar herramientas a hombres y mujeres que serán usados por Dios. Discipulado Bíblico. El proceso te lleva a tu llamado. El día de hoy quiero basar mi pensamiento en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, donde la Biblia dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, preste atención, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí se está hablando de un proceso de formación que Dios hace en toda persona que es llamada. Por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras para lograr entender de manera correcta cómo Dios procesa a los hombres, a las mujeres que llama a su santo ministerio. El diccionario de la Real Academia Española traduce de la siguiente forma proceso. Dice, acción de ir hacia adelante. Así se define en el diccionario de la Real Academia Española, como acción de ir hacia adelante, una de sus tantas definiciones. O sea que Dios, cuando llama a una persona y lo va a enviar a hacer un trabajo, Dios empieza a equiparlo y a formarlo para que éste pueda ir hacia adelante, o sea, pueda cumplir aquello para lo que fue llamado. Debemos entender y tener muy en cuenta que todo el que es llamado por Dios debe ser procesado antes de ir a hacer aquella tarea o a cumplir aquel llamado que recibió de parte del Dios de los cielos. Muy importante entender que Dios hace 5 cosas antes de permitirnos ver su gloria. Y muchos, lastimosamente, pues se desesperan en el proceso y no pueden ver la manifestación gloriosa de su Dios. Así que vamos a empezar con lo primero. Lo primero que encontramos en el texto es cuando dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Al momento que usted recibe un llamado de Dios, usted es una persona común y corriente, pero con una gracia especial. Y es que ha sido llamado por Dios para hacer un trabajo en específico. Ya eso a usted le da un grado honroso. Ya eso a usted lo destaca de un grupo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto sus ojos en usted y ha confiado que usted se va a dejar formar para hacer esa tarea en la cual se le dará gloria y honra a Jesús en todo momento. Entonces, lo primero que debemos entender que al ser llamado, Dios nos va a introducir a la escuela de la formación del Espíritu. Y es bueno ir al seminario, a las universidades bíblicas, a las escuelas bíblicas, a recibir información, preparación. Pero lo más importante en el llamado es recibir la aprobación de Dios. Es cuando Dios nos va tratando, nos va formando a lo largo del tiempo. Dios decide si pasamos la prueba y vamos a ver su gloria, o si simplemente no pasamos la prueba y no tenemos derecho a experimentar esa gloria. Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama a mucha gente, pero en el proceso es que esa persona le muestra a Dios si está preparado o no para asumir esa gran responsabilidad. Y lo segundo que Dios hace es que después de que hayas padecido un poco de tiempo. Aquí ahora el texto nos está señalando de que toda persona que Dios llama con el propósito de levantarlo para que le dé gloria y honra a Jesucristo, estas personas deben padecer por un poco de tiempo. O sea, debe ser probado a través de vivencias muchas veces difíciles, como lo vemos en los hombres y mujeres que Dios llamó en las Sagradas Escrituras. Un gran escritor dice que Dios, cuando llama a un hombre, no lo forma estilo microondas de un momento a otro, sino que lo va formando estilo horno. Dios se lleva un tiempo formando al hombre, a la mujer que Él llama, y lo que utiliza para formar su carácter son los momentos, los días difíciles, la prueba.
Moisés duró 80 años pasando por un proceso de prueba. Y pudiéramos mencionar otros personajes en la Biblia que duraron muchísimos años en la escuela del Espíritu antes de ver la gloria de Dios. Por eso es importante entender que la prueba es parte del llamado. Que el día difícil, el día de la traición, donde me van a traicionar personas a mi alrededor, el día que me van a levantar falsos testimonios, el día que me van a suceder cosas que me van a hacer dudar, me van a hacer cuestionar, debo entender que eso es parte del llamado, porque eso es lo que me va a enseñar a ejercitar paciencia y a ejercitar fe. Si esas dos cosas, esos dos elementos no están en mi temperamento, en mi carácter, entonces lo que va a suceder es que me puedo acelerar al llamado o puedo tomar malas decisiones. Por eso es necesario que Dios nos permita pasar por diferentes procesos de prueba. Y es por un tiempo. El mismo escritor dice que esto se cumple en todos los hijos de Dios. O sea que todo el que es llamado por Dios, no solamente el que es un líder de una iglesia, el que es llamado a un gran ministerio, sino todo el que es llamado a la salvación, todo el que entra a formar parte de la mejor familia, la familia de la fe, la Biblia enseña que va a ser procesado y que va a pasar por diversos procesos de prueba. Me llama mucho la atención, después que pasamos por ese proceso de prueba, lo que Dios empieza a hacer en nosotros. Lo siguiente que dice el texto como tercer punto es: Él mismo os perfeccione. ¿Y cómo Dios nos perfecciona? Bueno, Dios nos perfecciona a través de los días difíciles. Dios nos perfecciona en la escuela de la experiencia, en la escuela del dolor, en la escuela del trago amargo. Todo el que quiere ver gloria, todo el que quiere ver el favor de Dios, debe entender que necesita ser perfeccionado por Dios. Ahora, me llama mucho la atención la palabra que se utiliza en el griego para referirse a perfecto. Es la palabra telios. O sea, en griego lo que está diciendo es: Él mismo os madure. Si el hombre o la mujer que Dios ha llamado no ha madurado en su carácter, Dios no puede usarle en el santo ministerio. Por eso es necesario el día de la prueba. Entonces la perfección, cuando vamos al griego, al telios, tiene que ver con madurez. Él perfecciona mi carácter enseñándome a esperar en Él, enseñándome a no acelerarme en el proceso. Como el caso de Moisés. Moisés, cuando sintió el llamado, se autoenvió y lo que hizo fue quitarle la vida a una persona. Esa fue la herramienta que él supo emplear para traer justicia sobre un ciudadano hebreo. Entonces Dios dice: este hombre no está listo todavía, este hombre necesita formación, este hombre necesita perfección en su carácter. Y por eso Dios lo lleva a un desierto por 40 años a formarlo, hasta que Dios se les revela. Así que lo cuarto que hace Dios es que nos afirma. Después que trae madurez a nuestra vida, según el texto, Dios nos afirma. Esta palabra, la palabra afirme en griego, es la palabra estéreo. Esta palabra lo que significa es hacer sólido, duro, firme. O sea que a través de todo el tiempo que Dios ha venido formando nuestro carácter, nos va a hacer persona firme, sólida, dura, de un carácter definido, actos para poder enseñar a otros. Por eso es importante entender, mi amado, que todo el que Dios llama necesita formarlo primero. Si lo envías información, esta persona puede cometer muy graves errores. Por eso Dios tiene que formarlo, Dios tiene que afirmarlo, que hacerlo sólido, duro, firme. Y luego la siguiente palabra que utiliza Pedro es la palabra fortalezca. Después que dice que Dios nos perfecciona, nos afirme, la siguiente palabra que utiliza es nos fortalezca. Fortaleza es la palabra griega endunamo.
Repito, fortaleza es la palabra griega endunamo. Endunamo. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra viene de dunamis, que se traduce como fortalecido internamente o fortaleza en el alma. O sea que todo el tiempo que Dios se toma para formar a ese hombre, esa mujer de Dios, Dios lo va haciendo fuerte en su ser interior. Por eso es que usted ve que cuando una persona es levantado por Dios, ya no le interesa ni le importa lo que el diablo diga a través de las personas que utiliza para levantar falso testimonio a este hombre o a esta mujer. Porque ya este fue fortalecido en el desierto de Dios. Ya este fue equipado para resistir la prueba. Así que ame la escuela del Espíritu, ame la formación del Espíritu, ame los días difíciles, ame los días de escasez, porque eso nos está preparando para lo que Dios ha prometido sobre nuestras vidas. Y lo último que dice el escritor Pedro en este versículo es: y nos establezca. Esta palabra establezca en griego da el sentido de que Dios complete lo que prometió, de que Dios lleve a cabo eso que un día dijo, de que lo que un día fue profetizado sobre nosotros, después de muchos años de formación, no sé cuánto, todo depende de cómo nos dejemos formar, pero debemos entender algo muy importante. Cuanto más grande es el llamado de Dios sobre tu vida, cuanto más grande será la unción de Dios sobre tu vida, más elevado es el precio que tendrás que pagar. Así que aprende a amar los procesos, porque los procesos te están preparando para que cumplas el llamado de Dios, para llevarte al llamado de Dios. Así que no te quejes, aprende a esperar y a confiar, porque el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el fin. Bendiciones. Discipulado Bíblico. Para comunicarse con nosotros, puede hacerlo escribiendo a Dr. David Reynoso @gmail.com, y que la bendición de Dios sea siempre con usted.